Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. En un par de minutitos que vayan ingresando todos y empezamos en breves, ¿ok? Bien, chicos, el día de hoy nos toca ver el capítulo de operaciones binarias. Ajá. Operaciones binarias seguramente ya lo han visto antes, entonces va a ser como un repaso, ¿ya? Pero igual vamos a partir desde cero, ¿no? Como siempre, como si no supieran en verdad. Muy bien, espero que se pueda apreciar. A ver, me confirmen si se puede ver. Enciendan sus cámaras, por favor. En un minutito ya estoy tomando la foto. Cámaras encendidas, por favor. Recording in progress. Ahora vamos a ubicar. Operaciones binarias, ¿no? Ya, listo. Entonces, son diferentes propiedades que vamos a ver el día de hoy. Exactamente, son 4 propiedades. Y con estas 4 propiedades vamos a desarrollar distintos ejercicios. Ya. Bien. Bien, entonces empezamos con el capítulo de operaciones binarias. Antes, sí, ya son 9:44, entonces por favor compartan su camarita para tomar la foto. Bien, yo ya encendí la mía. Ok, ya, ahora sí. Bien, entonces tomo la foto en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Bien, ya tomé la foto. Voy entonces a compartirla. Listo, entonces iniciamos entonces con la clase del día de hoy, ¿cuáles? Operaciones binarias. Bien, principales propiedades de una operación matemática. Vale. No te preocupes. Por ahí me dicen que no puedo enseñar su cámara. Bien, las operaciones son las siguientes. La primera es la propiedad de clausura. ¿Qué nos dice la propiedad de clausura? Bien, nos dice que para todo A y B que pertenece a A, entonces tenemos que A por B pertenece a A. Bien, dice, se toma el par de elementos del conjunto A, ¿no? Por eso nos dicen para todo A y B perteneciente a A, o sea, el conjunto de elementos de A. Y luego dice que se realiza con ellos una operación definida, ¿sí? Si el resultado de dicha operación pertenece al conjunto A, entonces diremos que la operación cumple la propiedad de clausura o también que la operación es cerrada, ¿ya? Cerrada en el conjunto A. Listo, entonces esto, subrayarlo, ¿no? Podemos mencionar propiedad de clausura o podemos decir que la operación es cerrada, ¿ya?
Entonces, subrayenlo allí. Bien, ejemplo, dice, se define en n la siguiente operación. N, ¿qué cosa es n? En los números naturales, ¿no? Imaginaría. O en el conjunto n, en todo caso. Entonces dice, ¿cumple con la propiedad de clausura? Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que tomar dos números que pertenezcan a n, ¿no? Y ver que el resultado sigue perteneciendo a n, ¿no? En este caso son los números naturales. A ver, números naturales, a ver, podría tomar, por ejemplo, el 1 y el 2. Ya. Si tomamos el 1 y el 2, sería el a es igual a 1 y el b es igual a 2. Entonces hacemos 1 asterisco 2. Eso no quiere decir 1 por 2, ¿ah? Entonces, 1 asterisco 2 sería 2 por 1 más 2 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que este asterisco en este caso nos representa una operación, ¿ya? La operación a seguir es la siguiente, esta de acá, ¿ya? Entonces ahí sí reemplazo. En este caso nos da 4 más 2 son 6, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta que sí va a seguir dándonos otro número, el cual pertenece a los naturales. Si probase con otro par de números, 3, 4, va a seguir siendo números más grandes, ¿no? Pero van a seguir perteneciendo a los naturales. ¿Cuál es la particularidad de los naturales? Bueno, para empezar, que empiezan desde el 1 y van hasta el infinito, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Claro, si entran de otro dispositivo, no hay problema, yo los acepto, ¿ya? Listo. Bien, en tablas, cómo veríamos esto en tablas? Bueno, de la siguiente manera. Se define el conjunto A, el cual tiene los siguientes elementos. Los elementos del conjunto A son A, B, C y D. Dice, ¿cumple con la propiedad de clausura? Bueno, cumplirá con la propiedad de clausura siempre y cuando todos los elementos que se encuentren dentro de nuestra matriz o dentro de las operaciones de ese conjunto sigan perteneciendo al conjunto dado anteriormente, ¿no? Nos damos cuenta que no aparece ningún otro elemento diferente a A, B, C y D. Por lo tanto, diremos que sí, cumple la propiedad de clausura, ¿sí? Entonces diremos, sí cumple la propiedad de clausura porque todos los elementos mm, resultantes, ¿cómo podría decir? Todos los elementos, ya, vamos a poner así, todos los elementos de la matriz pertenecen al conjunto A, ¿ya? Así pónganle debajo. Entonces, ¿cumple con la propiedad de clausura? Sí, porque todos los elementos de la matriz pertenecen al conjunto A. Entonces, escríbanlo eso allí, porque me parece que no está, ¿no? Bien, entonces hasta allí con la propiedad de clausura. Ya sabemos de qué se trata la propiedad de clausura. O podemos decir también operación cerrada, ¿no? Bien, seguimos entonces. Se define el conjunto ABCD, dice. Ajá. Ahí ya. Una más, ¿no? Y dice, ¿cumple con la propiedad de clausura? Bueno, identificamos que dentro de esta matriz, ¿no? Vemos que hay A, B, C, D, pero también aparece una letra extraña, la cual es E. Entonces diremos, no cumple con la propiedad de clausura porque el elemento E no está dentro del conjunto A. Por lo tanto, no cumple, ¿no? Entonces ahí ustedes ya lo completan, ¿no? El no y por qué. Bien. Vamos a la siguiente propiedad. ¿Qué nos dice la siguiente propiedad? La siguiente propiedad es la propiedad conmutativa. Nos dice, para todo A y B pertenecientes al conjunto A, entonces se dará que A operado con B es igual que B operado con A. Bien, entonces dice, el orden de los elementos en operación no altera el resultado. Por ejemplo, en N, o sea, en los naturales, se define la adición. Y dice, 5 más 8 es igual que 8 más 5. Por lo tanto, dice, la adición es conmutativa en N. Listo. A ver, nos dicen, en R, en los reales, ¿no se entiende? Se define A operado con B es A más B menos AB. Entonces, se quiere saber si eso es conmutativo. Bueno, si es que eso es conmutativo, entonces tendrá que arrojarnos
el valor tanto por izquierda y por derecha, exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero con por izquierda y por derecha? Bueno, A operado con B es esto, ¿no? Entonces tendríamos que comprobar que A operado con B es lo mismo que B operado con A. Bueno, A operado con B ya me están dando como regla, ¿no? Entonces tenemos A más B menos AB. Y B operado con A, bueno, será algo muy similar, ¿no? B más A menos A por B. O B por A, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Bueno, en este caso, el A y el A se va, el B y el B se va, y el menos AB con menos AB también se va. Por lo tanto, 0 es igual a 0, o sea que verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces podemos decir que la operación A asterisco B es conmutativo, sí. Hemos llegado a algo que nos da verdadero, ¿no? 0 igual a 0. Si hubiéramos llegado a 0 igual a 1 o 0 igual a 2, diríamos falso, ¿no? Y en ese caso diríamos no, ¿no? Que no es conmutativa. Bien, ¿cómo se ve en tablas? En la siguiente operación en tablas decimos, ¿es conmutativa la operación? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veríamos? Bueno, lo veríamos probando, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que un A asterisco B es igual a un B asterisco A. O bueno, ya estamos utilizando mucho, ¿no? El A y el B. Entonces vamos con el C y el D, a ver qué pasa. Vamos con el C y el D. C asterisco D igual a D asterisco C. Bueno, vemos que C asterisco D nos da B. Y D asterisco C nos vuelve a dar B. Entonces, para este caso sí está cumpliendo, ¿no? B y B. Bueno, veamos qué pasa con B y C. B y C, voy a ponerlo otro color. B asterisco C nos da D. Y C asterisco B nos da D. Qué interesante, ¿no? A ver, sigo. Celeste. ¿Qué pasa con B y A? B asterisco A nos da B y A asterisco B nos da B. Ajá. Ya. A ver, una más. C asterisco A nos da C y A asterisco C nos da C. Ya. La última, ya la última. D asterisco B nos da A y B asterisco D nos da A. Ya, suficiente. Entonces ahora sí nos podemos dar cuenta de algo muy interesante. Que si nosotros trazamos esta diagonal y vemos que los elementos se van repitiendo con respecto a esta diagonal, como si fuera un espejo, entonces diremos que la tabla tiene operación conmutativa, ¿no? Entonces decimos, ¿la siguiente operación en tablas es conmutativa? Sí. ¿Por qué? Bueno, pueden poner ahí, ¿no? Porque trazando la diagonal o verificando cada uno de los elementos, nos damos cuenta que sí cumple con la conmutatividad. Ya, listo. En el siguiente ejemplo, ¿pasará lo mismo? Dice, se define el siguiente conjunto, 1, 3, 5, 7, en la siguiente tabla, ¿no? Y dice, si la siguiente tabla es conmutativa la operación, bueno, fijamos rápidamente. Bueno, podemos ordenar, ¿no? Entonces, ahí nos dicen, primero ordena. Entonces vamos a ordenar 1, 3, 5, 7 y retrocedo 1, 3, 5, 7, ¿no? 1, 3, 5 y 7. Listo. Copiamos entonces 5, 7, 1, 3. 5, 7, 1, 3. Para la fila 3, 7, 1, 3, 5. 7, 1, 3, 5. Entonces estamos ordenando la tabla. Con el 5 es 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Y para el 7 es 3, 5, 7, 1. 3, 5, 7, 1. Listo, solo he ordenado la tabla. Ahora sí, nos fijamos la diagonal principal y los elementos que se van repitiendo, ¿no? 7, 7, 3, 3. Ajá. Bueno, acá es 7 y 7, 5 y 5, 1 y 1 y 3 y 3. Entonces, ¿qué decimos? Que sí, ¿no? Sigue siendo conmutativa. Entonces decimos, la operación, ¿es conmutativa la operación? Sí. ¿Ya? Sí. Sí es conmutativo. Muy bien. Entonces ya tenemos respuestas para la conmutatividad, ¿sí? Para los ejemplitos. Sí, sí son conmutativos. O bueno, si es que me he equivocado, me dicen, ¿no? Porque por ahí me dijeron que no. A mi parecer sí, ¿no? Sí son. Bien, entonces, seguimos. Así es. De repente no lo viste ordenado, ¿no? Bien, entonces, ahora sí,
continuamos. Dice elemento neutro. Y acá sí deben de prestar bastante atención. Entonces nos dice, existe, ¿cómo sería? Claro, existe para todo existe, ¿no? Claro, ¿no? Esta letra es de existe. Ya bien, existe un E perteneciente a A, tal que para todo A pertenece al conjunto A. Entonces, decimos que A operado con el elemento neutro, la letra E va a ser el elemento neutro, ¿ya? A operado con el elemento neutro es igual al elemento neutro operado con A, y esto nos debe de dar A, ¿sí? En la práctica vamos a utilizar esto nada más, ¿ya? A operado con el elemento neutro nos tiene que dar A, ¿ya? O viceversa, ¿no? Elemento neutro operado con A nos tiene que dar el mismo número, ¿sí? Bien. Entonces decimos, en la adición, por ejemplo, el elemento neutro es el 0. Entonces decimos A operado, ¿ya? Operado más 0 es igual que 0 más A. Y esto es igual a A. Ajá. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1. Decimos A por 1 es igual que 1 por A. Y esto es igual que A. ¿Sí? Nada más. Muy bien. Entonces, ahora sí, el ejemplito. ¿Qué nos dice el ejemplito? El ejemplito nos dice que A operado con B es igual a 3/4 de A por B. Muy bien. Entonces, probemos, ¿no? ¿Cómo probamos? Bueno, decimos A asterisco E es igual a A. A ver, probemos. Entonces, nuestro primer elemento es A. ¿Listo? Nos quedaría 3/4 de A por el elemento neutro. Y esto va a ser igual a A. El A con el A se simplifica. Entonces, nuestro elemento neutro será 4/3. Entonces, nos dice, ¿ahí el elemento neutro? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? 4/3. Solución, 4/3. Bueno, copien esta parte que se encuentra acá. Listo. Siguiente ejercicio. ¿Cómo sería? Dice, se define en R A asterisco B, A más B más 3. Bueno, probamos, ¿no? A asterisco E igual a A. Entonces diremos, A más E más 3 es igual a A. El A con el A se simplifica. El elemento neutro, por lo tanto, sería menos 3. ¿Sí? Menos 3. En el primer caso, 4/3. Y en el siguiente, menos 3. Bien. Ya lo tienen, entonces. De esa manera nosotros vamos a comprobar cuál es el elemento neutro, ¿ya? Operando con el elemento neutro. Entonces decimos, en el primer caso dijimos, A operado con el elemento neutro nos da A. Entonces aplicamos la regla que ya habían definido previamente, ¿no? Por eso pusimos 3/4 de A por E igual a A. Y en el segundo caso, aplicamos de nuevo la regla que nos habían dado, ¿no? Y dijimos, A más E más 3 igual a A. Las A se simplifican. Y bueno, nos sale que el elemento neutro es menos 3. ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más. Listo. Entonces, ahí tenemos el cálculo del elemento neutro. Bien. Cópienlo. Si es que aún les falta, por favor, levanten la mano. Bien. Entonces, avanzo. Bien. En tablas, ¿cómo vemos el elemento neutro en tablas? Dice, en la siguiente tabla, hallar el elemento neutro. Ah, ok. En tablas, nosotros tendríamos lo mismo, ¿no? Digamos que vamos a encontrar un cierto número operado con algo que nos tiene que dar el mismo número, ¿no? Entonces vamos a buscar, digamos, este 1 operado con quién me vuelve a dar el mismo número. Ah, operado con 3, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? 2 operado con 3 nos vuelve a dar el 2. 3 operado con 3 nos vuelve a dar el 3. 4 operado con 3 nos vuelve a dar el 4. Entonces diremos el elemento neutro va a ser aquel elemento el cual nosotros ubicamos y se va a repetir toda nuestra primera columna, ¿no? Toda esta columna se repite acá. Entonces, donde veamos que se repite esta columna, decimos, ah, este es el elemento neutro, ¿sí? Así lo vemos en las tablas. Muy bien. Vamos con el elemento inverso, ¿ya? Y este es el último. Yo sé que la teoría es un poquito larga, ¿sí? Pero es importante, ¿ya? Entonces nos dice, para todo A perteneciente a A,
existe a la menos 1 que pertenece a tal que a operado con su inverso es igual al operado con su inverso operado con a, y esto es igual al elemento neutro. A la menos 1 se lee como el elemento inverso. Muy bien. Ejemplito nos dice, se define en R a operado con b, y esto es igual a más b menos 2. Entonces nos dicen calcular 3 a la menos 1, 4 a la menos 1, 6 a la menos 1. Bueno, evidentemente nos piden los elementos inversos, no nos piden que lo elevemos a la menos 1. Bien, entonces decimos, se verifica que la operación sea conmutativa. Luego dice, se busca el elemento neutro. Y luego aplicamos la teoría del elemento inverso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Verificamos que sea conmutativa. Entonces, ¿cómo verificamos eso? En la tabla lo veíamos como la diagonal, ¿no? Y vemos que el 5 y el 5 se repite, el 1 y el 1, el 5 y el 5, el 3 y el 3, el 7 y el 7 y el 1 y el 1. ¿Es conmutativa? Sí. Se busca el elemento neutro. ¿Cómo buscábamos el elemento neutro? Veíamos que esta columna se repite por acá. Entonces decimos al ojo, el elemento neutro, el 7. Listo. Luego aplicamos la teoría del elemento inverso. ¿Qué nos dice la teoría del elemento inverso? Bueno, es esta parte de acá, ¿no? Entonces decimos A operado con el elemento inverso nos tiene que dar el elemento neutro. Muy bien. Si quisiera, por ejemplo, el inverso de 3, entonces diría 3 operado con su elemento inverso nos tiene que dar 7. ¿Cómo hago entonces para hallar esto? Bueno, buscaré donde 3 esté operado con alguien que me dé 7. En este caso, 3 a la menos 1 es igual a 3. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Porque este numerito operado con este nos da el 7 que está acá. Listo. A ver, otro ejemplito. Vamos con el 4 a la menos 1. ¿Cómo sería? 4 operado con 4 a la menos 1 nos tiene que dar el elemento neutro. Entonces, bueno, para empezar, no tengo el 4, ¿no? Entonces, respecto al 4 no puedo decir mucho. Sin embargo, si es que yo hallara una regla, entonces sí podría decir algo, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hallar una regla en todo caso? Porque eso es lo que habría que hacer, ¿no? A ver. Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente manera. 1 operado con 3 dice que nos da 5. Bueno, y 1 operado con 5 dice que esto nos da 7. Ajá. Bueno, entonces podríamos decir que la regla podría ser 2 veces el primer número, ¿sí? 2 veces 1 más el siguiente, ¿no? 2 veces el primer número más el siguiente. A ver, probemos a ver si cumple con el 3, ¿no? 3 asterisco 3, digamos. Entonces decimos 2 por 3 más el otro número, ¿no? 2 por 3 es 6. Claro, allí ya no está cumpliendo, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Bueno, tendríamos que hallar una regla que nos dé este número, ¿no? Para poder nosotros decir algo al respecto. Como en este caso no lo estamos hallando, entonces, bueno, buscamos la forma, ¿no? Le ponemos variables. ¿Podríamos ponerle variables? A ver, vamos a ver. Podría ser de esta manera, ¿ya? Podría ser de esta manera. Por ejemplo, yo podría poner 1 por A más 3 por B. Y luego podría poner de repente el 3 con el 3, ¿no? Diré 3 por A más 3 por B. Ya, ¿qué nos sale esto? Nos sale 7, ¿no? Ajá. Ya, esto no. Ya, listo. Entonces, de acá podría hallar el A y el B. ¿Sí? Hallando el A y el B, nosotros vamos a tener los coeficientes y vamos a tener la forma para nosotros poder hallar este 4 y este 6. ¿Ya? Lo dejo ahí. Bien, luego nos dicen 3 operado con 5 a la menos 1. Bueno, el 5 a la menos 1 sí lo podemos determinar, ¿no? Diré 5 operado con 5 a la menos 1 me tiene que dar el elemento neutro, el cual es el 7. ¿Sí? Entonces, 5 operado con quién me da 7. Busco 5 operado con quién. Bueno, operado con el 1, ¿no? Por lo tanto, diré que el 5 a la menos 1 es igual que 1.
Bien, ¿qué más tengo que hallar? El elemento inverso de 1. Entonces, 1 operado con 1 a la menos 1 nos tiene que dar 7. 1 operado con ¿quién? Nos da 7. Ah, operado con 5. Entonces, ahí está. El elemento inverso de 1 es 5. Entonces lo reemplazo, ¿no? Será 3 asterisco 1, asterisco, el elemento inverso de 1 es 5. Entonces, 5 operado con 7 y acá elemento inverso. Bien, 3 con 1. 3 con 1 nos da 5. Entonces esto es 5. ¿Operado con quién? 5 asterisco 7. ¿Qué cosa es eso? 5 asterisco 7, esto es 5. ¿Sí? Pero sería 5 operado con su inverso. Ah, 5 operado con su inverso, ya lo tenemos por acá, ¿no? Esto es 7. Y ahí está la respuesta. Bien, chicos, entonces copien hasta acá. Dice que de repente ha sido un poco pesado, pero es importante para resolver los ejercicios. Entonces ahora sí, voy a pasar la lista de asistencia. Un momento. Acá nos quedamos, ¿no? Ya, ahí está. Ya les estoy compartiendo la última pantalla. Listo, entonces empiezo a tomar la lista de asistencia. Antunes Menacho. Presente, teacher. Ok, Arboleda Pacheco. Bautista Baltasar. Bautista. Camargo de selección. Ok. Chilcón. Mesones. Presente. Ok. Sí, sí te he puesto presente, Arboleda. Chipana. Ok. Chipana. Darrigo Gamarra. Bien. A ver, voy a compartir la lista por si acaso para que estén atentos. Entonces, bueno, Darrigo la veo allí. Gamboa Beltrán, ¿se encuentra? Ok, sí está presente. García Flores. Presente. Ok. Guamaní Pinedo. Presente. Guarizueca Zulca. Presente. Ok. Jiménez Morales. Presente. Ok. Mesa López. Presente, teacher. Ok. Bueno, de selección. Ormeño. Presente, profesor. Ok. Osorio Giraldo. Presente. Quispe Moreno. Bueno, ahí lo Presente. veo. Ajá. Ya. Ramírez Acuña. Presente. Ramírez Rojas. Presente. Romero Rojas. Presente. Ok. Sánchez Turriarte. Presente. Seguro Orozco. Presente. Ugarte Farfán. Presente. Ok. Valverde Huerta. Darrigo, sí, te he puesto, no te preocupes. Valverde. Bueno, Valverde sí no está. Belacagua. Presente. Ok. Ya. Isidro Salazar. Presente. Ok. Lino Morán. Presente. Ok. Y bueno, con qué selección. Ya listo. Entonces solamente falta un alumno, me parece bien. Bueno, listo. Entonces ya hemos terminado con la parte teórica. ¿Ya?
Ahora sí, vamos a los problemas. ¿Ya? Vamos a empezar con el 1, sigamos practicando como ya es costumbre. Bien, entonces, empecemos. Empecemos con el primer ejercicio. A ver, yo empiezo ya. Sí, para que vean cómo se hace. Dice, en el conjunto de los números reales, o sea, R, dice, se define el operador Michi. Dice, según A Michi B es igual a 0. ¿Qué propiedad verifica Michi? Dice, la operación Michi no es asociativa. Dice, la operación Michi no es conmutativa, existe el elemento neutro, no existe el elemento neutro. Para cada elemento existe su inverso. Entonces, habrá que probar, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, podríamos tomar cualquiera de los números reales, ¿no? Tal que pertenezca al conjunto de R, ¿no? Y decir, A operado con B dice que da 0. Ok, entonces diremos un número real, digamos 1, y un número real, 2, va a ser 0, ¿no? Va a seguir siendo 0. Sí, eso es lo que me está indicando acá, ¿no? Entonces, podría decir que la propiedad cumple con la propiedad de clausura, para empezar. Pero no nos dicen nada con respecto a la clausura acá. ¿Ya? Entonces, seguimos. Veamos si cumple la propiedad conmutativa. A ver, dice A Michi B. Entonces, A Michi B. Ya, veamos. A Michi B es igual que B Michi A. Bueno, A Michi B ya me han dicho que es 0. ¿Sí? B Michi A no me han dicho nada. Sin embargo, si yo tomase cualquiera de los dos valores, no sea 1, 2 o 2, 1, tendrá que seguir saliendo 0, ¿no? Entonces, podría decir que B Michi A también es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cumple la propiedad conmutativa, ¿ya? Cumple la propiedad conmutativa. Entonces, la operación Michi no es conmutativa, bueno, falso, ¿no? Sigo. Conmutativa, clausura conmutativa. ¿Qué más sigue? Ah, ya, elemento neutro, ¿no? Elemento neutro. Entonces, vamos a ver si existe un elemento neutro. ¿Qué pasa cuando existe un elemento neutro? Decimos que A operado con el elemento neutro nos tiene que dar el mismo A, ¿sí? Bien, entonces diremos A operado con el elemento neutro, que no sabemos cuál es, nos tiene que dar A. A ver, A operado con el elemento neutro. Bueno, en este caso sería un número con cualquier otro, nos da 0, ¿no? Entonces, 0 es igual a A. Entonces, A es igual a 0. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, que el A vendría a ser 0, ¿no? Pero no podemos decir nada con respecto al elemento neutro, ¿no? No podemos decir nada con respecto al elemento neutro. ¿Podemos decir que existe? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, no nos está saliendo un valor exacto, ¿no? Entonces, podríamos decir que no existe. A ver, sin embargo, veamos el siguiente caso. El siguiente caso sería probar a Michi y a la menos 1, ¿no? Y que esto nos salga el elemento neutro. Pero, ¿cómo podríamos determinar esto si no tenemos el elemento neutro? Entonces, no tendría mucho sentido hablar de esto, ¿no? Entonces, acá no existe el elemento neutro, no es asociativa. Bueno, esto no podemos verificarlo, ¿no? ¿Existe el elemento neutro? Bueno, tampoco podemos verificarlo, ¿no? Entonces, lo más seguro es que sea la clave D, ¿no? No existe un elemento neutro, dado que cuando hacemos la prueba del elemento neutro, no nos sale un elemento neutro, ¿no? Entonces, diremos que no existe, ¿ya? Listo, entonces de esa manera. Bien, vamos con el ejercicio 2, ¿ya? Ejercicio 2. Nos dicen, A operado con B, nos sale A menos B más 5. Y nos dan varios elementos inversos que están operados. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer será hallar
cada uno de estos elementos, ¿no? Pero para hallar estos elementos, nosotros tendremos que hallar primero el elemento neutro. ¿Cómo hacemos para hallar nuestro elemento neutro? Decimos, A operado con el elemento neutro nos tiene que dar A. Entonces, seguimos la regla. Sería A menos E más 5. Esto es igual a A. Se van los A's y decimos que el elemento neutro es igual a 5. Luego, ¿qué decimos? Bueno, diremos 3 operado con el elemento inverso nos tiene que dar el elemento neutro, que es el 5, ¿no? Y de acá podemos obtener algo. A ver, veamos. 3 menos el elemento inverso más 5 igual a 0. No, perdón, 0 no, 5. Igual a 5. Ya estaba resolviéndolo, ¿no? Muy bien, el 5 y el 5 se van y decimos que el elemento inverso de 3 es 3. ¿Listo? Esto como primer punto. Vamos con el siguiente. 5 operado con el 5 menos 1 nos tiene que dar 5. Esto sería 5 menos 5 a la menos 1 más 5 igual a 5. El 5 y el 5 se va y el elemento inverso de 5 será el 5. Sigo. Último. El último sería con el 6, ¿no? 6 operado con 6 menos 1 nos tiene que dar 5. Sería 6 menos 6 menos 1 más 5 igual 5. El 5 se va. 6 a la menos 1 es 6. Entonces, reemplazamos cada uno de estos valores. 3 asterisco 5 y esto asterisco 6. 3 operado con 5, bueno, es nada más y nada menos que aplicar la reglita que ya nos habían dado inicialmente. Entonces, esto es 3, ¿sí? Y nos queda como 3 asterisco 6. ¿Qué cosa es 3 asterisco 6? 3 menos 6 más 5. Entonces, sería esto 5 menos 3, que vendría a ser 2. Y ahí está la respuesta. Bien, entonces, de esa manera. Ok, calcular. Listo. Tendrían que hacer todos esos pasos. Ya. Bien, cópienlo y en caso haya dudas, consultar. Ah, no les estaba compartiendo la... Ay, chicos, tenían que avisarme. Ya estaba hablando en vacío, creo, ¿no? Bien, pero ahí lo tienen, ya. Entonces, le explico nuevamente. Primero empecé con que A asterisco con su elemento neutro, no, operado con su elemento neutro, nos tiene que dar A, ¿sí? Sí se veía, digo. ¿Sí se veía esta parte? Ah, bueno, ya. Me pareció que no. Ya. Listo, entonces, ahí lo tienen, chicos. Terminan de copiarlo. Entonces, al regreso ya voy a considerar sus participaciones. Ya, yo sé que la teoría ha sido un poco extenso, pero ahí lo tenemos. Ya. Bien, voy compartiendo la lista entonces. Listo, nos vemos en 10 minutitos, chicos. Cuídense mucho. Ah, no, ¿cuál cuídense? Vayan resolviendo. Todavía no me despido. Vamos en breves, chicos. Vayan avanzando los programitas.